Buenas noches, dando continuidad a los apuntes de Derecho Mercantil y Contractual para los estudiantes de Derecho interesados en estas materias civiles y comerciales. Hoy abordaremos un contrato interesante y de actual aplicación. Vamos a conversar y a tratar de dar algunos apuntes de clase acerca del contrato de seguros. Para hablar del contrato de seguro, entonces debemos partir de su naturaleza, para indicar que como todo contrato es fuente de obligaciones. Pero como en muchos otros casos, la ley no se ha ocupado puntualmente de definirlo, sino de tal vez llegar a esbozar algunas de sus características. En el Código del Comercio, puntualmente en el artículo 1036, esta norma refiere acerca de que el seguro es un contrato consensual, es un contrato bilateral, oneroso, aleatorio, y que en la ejecución del tiempo es sucesiva la obligación cuando se cumple. Bajo estos presupuestos, estas son ni más ni menos las características que ya hemos visto que son comunes a muchos otros contratos. Cuando hablamos entonces de un seguro de daños, este seguro de daños va encaminado efectivamente hacia la protección del patrimonio y por ello entonces puede dar esa protección al patrimonio una indemnización que es un monto que tiene que ser equivalente con el daño acaecido o con el daño sufrido. De otra parte, en los contratos de seguro podemos hablar acerca también de esos daños que sufren las personas y que estos seguros protegen los daños que pueden llegar a causarse en la persona, en su vida, en su integridad personal, en su salud. Por ello, el pago de esta indemnización se limita a la suma asegurada efectivamente, previamente habiendo realizado una valoración específica del daño. Dentro de las características del contrato, hablábamos acerca de la bilateralidad. ¿Por qué hablamos de la bilateralidad? Porque desde la celebración de este contrato surgen obligaciones para ambas partes contratantes, en este caso, el tomador del seguro y la aseguradora. Otra de las características es la onerosidad, lo cual significa que el contrato de seguro debe reportar alguna utilidad para los dos extremos contractuales, quedando obligado un extremo contractual con el otro, uno a pagar la prima y el otro a afrontar los riesgos de un posible siniestro, teniendo en cuenta que ocurra o no ocurra este siniestro. De todas maneras habrá una característica predominante de la onerosidad para los dos extremos contractuales dentro del contrato de seguro. Dentro de las características predominantes en este contrato, encontramos que sea aleatorio. Así entonces no es que no se parte de la equivalencia entre las obligaciones de los contratantes, sino que, como ya lo sabemos, una de las partes está sometida a una contingencia o una eventualidad o a la ocurrencia o no de un siniestro, el cual, en caso de ocurrir o no este siniestro, por lo general, pues si se ocurre o no, hay una ocurrencia de un pago de un valor de una prima y de un recibido de ese valor de esa prima anticipada, sea que se ocurra o no el siniestro. Sin embargo, frente a la característica de aleatorio, podemos señalar que para la entidad aseguradora no sería tan aleatoria, toda vez que cuando ya se paga un valor de prima de un seguro, pues ya se tiene toda una proyección por parte de la aseguradora y los precios de las primas en los contratos de seguros están conformados y se toman teniendo en cuenta unos cálculos financieros y de probabilidades de su ocurrencia. Si no fuese así, entonces no podríamos llegar a hablar acerca de que el contrato de seguro reportara efectivamente unas ganancias ciertas
que están desde el comienzo bien planteadas por la aseguradora y no de una manera tan aleatoria. Lo que sí es aleatorio es que suceda el siniestro, que no depende de la aseguradora ni del tomador. Pero frente a las ganancias del contrato, la utilidad del contrato, pues es algo que es medible por parte del asegurador. ¿Qué significa que un contrato de seguro tenga la característica de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo? Existen obligaciones dentro de este contrato de seguro que se mantienen, se causan y se cumplen durante todo el tiempo de la vigencia. Para el tomador de seguro, pagar las primas periódicas es una ejecución sucesiva dentro del contrato de seguro, una obligación que se da en el tiempo y por tanto esta obligación sería de ejecución sucesiva. Pagar esas primas periódicas, mantener el contrato, para el tomador comunicar esos casos que se produzcan, esos siniestros, el tema también de las garantías que se deben cumplir dentro del contrato de seguros es otro ejemplo de esa ejecución sucesiva y esa preponderancia y esa función o facultad que debe efectivamente cumplir la entidad aseguradora durante toda la vigencia del contrato, amparando el riesgo que suceda y ese riesgo, recordemos que desde el punto de vista obligacional allí hay una obligación efectivamente condicional. Tiene también este contrato una característica que podríamos precisarla como el carácter indemnizatorio del contrato. Este seguro busca siempre reparar una pérdida producida por la ocurrencia de ese riesgo del siniestro y depende mucho pues de la forma en que se ha pactado efectivamente la indemnización. Así las cosas, de esta manera pues se han diferenciado las clases de seguros de acuerdo a los daños que estos reporten en las personas. Otra característica que podemos precisar es la característica de adhesión. En esta clase de contratos, uno de los extremos contractuales considera la parte fuente de la relación contractual, llámese la entidad aseguradora que redacta las cláusulas, y la otra es considerada, entre comillas, como la parte débil que no tiene una opciones, la opción es aceptar o no estas cláusulas que propone esta parte dominante o este extremo contractual dominante dentro del contrato, denominada la entidad aseguradora. El mundo contractual y el escenario contractual jurídico está lleno de contratos que tienen la característica de adhesión, donde el usuario o el consumidor se propone efectivamente asumirse o adherirse a pactos que ya están preordenados por un extremo contractual. Y puntualmente ello significa o supone la característica de adherirse a esa cláusula pactada. De otra parte, al hablar de la buena fe dentro del contrato de seguros, efectivamente tenemos que citar que en todo